Buenas noches, somos estudiantes de Psicología de octavo semestre en la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las diferencias individuales. Por tal motivo nos acompaña nuestra compañera Lady Joana Peralta, la cual nos va a dialogar un poco acerca de la atención integral en primera infancia. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Como lo dice Eliana, mi nombre es Joana, soy licenciada en Pedagogía Infantil y estoy próximo a graduarme como especialista en primera infancia y adolescencia. La experiencia que llevo hasta el momento trabajando con población es más o menos de unos 6 años. Siempre he trabajado en modalidad familiar que incluye desde mamás gestantes hasta niños de 5 años. Hemos trabajado con población urbana y con población rural. Bueno, muchas gracias, Joa. Quisiéramos preguntarte entonces, adentrándonos al tema correspondiente del día de hoy, para ti, ¿qué son las diferencias individuales? Bueno, podría decir que las diferencias individuales van enmarcadas más que todo como a la forma de ser de cada persona, teniendo en cuenta pues como las particularidades de cada uno, y siempre esas particularidades siempre van como a lo mismo, que son como enmarcadas a su personalidad, a sus sentimientos, a qué los motiva, a su manera de aprender. Joana, ¿cómo atender las diferencias individuales en el aula? Bueno, Ángela, las diferencias individuales en el aula la podemos trabajar dependiendo de las necesidades que encontremos con la población que se está trabajando. Por ejemplo, podemos tener en cuenta los ritmos de aprendizaje, los tipos de personalidad. Por ejemplo, en la modalidad en la que yo trabajo podemos encontrar, como trabajamos en encuentros grupales con las familias y con los niños, encontramos diferentes tipos de personalidades. Podemos encontrar las mamás extrovertidas que todo lo quieren manifestar, que siempre quieren opinar frente al tema que se esté dando. Como podemos encontrar la mamá que es tranquila, que no se preocupa pues como por lo que uno está dando, no aporta nada sobre el tema. Podemos encontrar las mamás innovadoras que siempre quieren pues como resaltarse las mejores en todo, y eso lo podemos encontrar con nuestros niños, sea modalidad familiar, sea institucional, sea CDI. También los factores que podemos ver ahí son niños que de pronto tengan alguna discapacidad. En este momento, con la población con la que yo trabajo, tenemos un niño con síndrome de Down, entonces va a ser un diferente ritmo de aprendizaje y unas diferentes metodologías de enseñanza. También cuento con papás que son sordomudos, y el niño, si está bien, pues él escucha y él habla. Entonces son como las estrategias que nosotros tengamos frente a las necesidades que encontremos dentro de nuestra aula. Joana, ¿qué son las diferencias individuales en el aprendizaje de niños y niñas? Las diferencias individuales de los niños y niñas están más que todo enmarcadas como a las necesidades que tengan ellos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos, ya cuando estamos en el aula, tienen algún diagnóstico, que ese ya no lo da el padre. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico, ya es más fácil empezar a trabajar con ese diagnóstico. O ya las que podemos ver son dependiendo pues como de los temas o de las necesidades que vamos encontrando en el aula de clase con los niños. Joana, dentro de la metodología del aprendizaje, ¿cómo se promueven las diferencias individuales en los niños y en las niñas de acuerdo a sus diferentes etapas del desarrollo? Bueno, debemos de tener en cuenta el ciclo inicial de vida de los niños. Eso depende, por ejemplo, en la etapa inicial
debemos de generar una buena estimulación, por ejemplo, en la parte del gateo, de voltearse, de sentarse, porque todo esto nos va a llevar y nos va a ayudar a su desarrollo cognitivo más adelante. Recuerden que todo es una etapa y es un proceso, y si nosotros nos saltamos esos procesos, es cuando en la etapa de su infancia, entre 8 y 10 años que están en la escuela, es donde empiezan a retroceder ese proceso. Entonces es muy importante que desde pequeñitos, desde que están por ejemplo, en estos programas de modalidad familiar, en CDI, se genere y se fortalezca esa etapa desde el inicio, porque desde ahí parte todo su desarrollo integral del niño. Joana, ¿cuáles son las características del aprendizaje de los niños y niñas en las diversas etapas del desarrollo? Bueno, Ángela, yo considero que debemos de tener en cuenta las características desde la gestación, la primera infancia, que incluyen los niños desde los 0 a los 5 años, la infancia de 6 a 11 y la adolescencia de 12 a 18. Yo creería que todos tienen un diferente ritmo de aprendizaje y un estilo diferente. Debemos de tener en cuenta, considero yo, las inteligencias de las cuales nos habla Gardner, porque teniendo en cuenta estas inteligencias va a ser más fácil trabajarlo desde cualquier ciclo de vida del niño, teniendo en cuenta que todos son diferentes y únicos. Si lo vemos desde la gestación, se debe empezar, por ejemplo, aceptando ese embarazo, porque en muchos casos vemos que las mamás no aceptan ese bebecito, entonces partimos de ahí, de esa diferencia. En la edad de los 0 a los 5 años no nos debemos de saltar el proceso del desarrollo va desde empezar a voltearse por sí solitos, sentarse, gatear, caminar, porque si nosotros nos adelantamos a esos procesos, cuando el niño ya esté en la infancia de 6 a 11 años, empieza a retroceder su proceso y empieza a generar diferencias en su parte cognitiva. Según su conocimiento, que es bastante amplio en el tema, ¿qué consecuencias nos puede traer el no comprender estas diferencias individuales en los niños? Bueno, yo considero que las consecuencias que se no realizar un buen acompañamiento en los niños es que van a ser niños con dificultades en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su personalidad. Yo considero que afectaría en todas las etapas de su desarrollo o en todas las dimensiones, por decirlo así, porque si no complementamos, por ejemplo, algo que le esté generando alguna dificultad en su personalidad, en su sentir, va a afectar también su parte emocional, su parte cognitiva. Entonces, si no lo trabajamos desde el inicio, no va a ser una persona o un niño que se pueda desarrollar a cabalidad. Joana, ¿qué modelos de aprendizaje utilizas tú en el aula de clase con los niños y las niñas? Bueno, Eliana, los de aprendizaje que utilizamos es dependiendo pues como del proyecto pedagógico que realicemos. Independiente de la modalidad o del programa en el que estemos, siempre se debe trabajar un proyecto pedagógico dependiendo de las necesidades que tiene la población con la que vamos a trabajar. A mí me gusta mucho el modelo conductista porque nos permite no solamente como nosotros imponer, sino como conocer las necesidades y que ellos puedan como aportar a lo que quieren hacer o a lo que quieren aprender, que ese aprendizaje sea significativo. Entonces sí me gusta más que todo ese modelo. Y también he trabajado mucho lo de las inteligencias, porque si uno realiza una buena estimulación a la inteligencia desde la etapa inicial de los niños, va a fortalecer mayor su aprendizaje en cualquier etapa de su vida. Joana, para finalizar, ¿nos podría compartir alguna experiencia significativa
en su quehacer pedagógico? Bueno, experiencias significativas son muchísimas, pero yo considero que las que más le marcan a uno, considero que son las que tienen que ver con los niños con una discapacidad como tal. Por ejemplo, el año pasado trabajé con un niño que tenía parálisis cerebral y con un niño que tenía síndrome de Down. Con el niño de síndrome de Down no era tanto trabajarle al niño, más bien como trabajarle a la mamá, la aceptación de capacidad, porque si usted como mamá acepta la dificultad o lo que tiene el niño, es más fácil que ese niño pueda evolucionar en su desarrollo. Por ejemplo, ese niño, cuando yo lo conocí, no caminaba, no era cadito, no hablaba y ya tenía más o menos 15 mesecitos. Cuando él salió del programa en el mes de diciembre, ya estaba empezando a dar sus primeros pasitos, él ya me veía y me decía hola. Entonces son cosas que uno dice, si uno tiene un buen acompañamiento y uno trabaja en la particularidad que tiene ese niño, se puede fortalecer ese desarrollo. Con el niño que tenía parálisis cerebral también fue muy bonito. ¿Por qué? Porque la población con la que trabajamos son las vulnerables, entonces no tenía como esos aspectos económicos para poder garantizar de que el niño tuviera como las comodidades esenciales. Y por ejemplo, una comodidad del niño era tener una sillita en que pudiera llegar al encuentro y la mamá pudiera descansar. Entonces es como esas ayudas que uno puede brindar a esos niños para fortalecer su desarrollo. Por eso es que debemos de tener en cuenta esas particularidades. Y si nosotros conocemos esas particularidades que pueden ser mínimas, podemos ayudar muchísimo a la calidad de vida de los niños. Joana, nos queda sino más agradecerte, mil gracias por compartir con nosotras tantas experiencias vividas, tus conocimientos, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y pues como a manera de reflexión, ya ustedes que van a finalizar pues como su proceso de psicología, es como esa invitación a que tengan, a que amen lo que están haciendo, porque si uno ama lo que hace, es mucho más fácil poder ayudar a esa población. Entonces la invitación es esa, que amen lo que hacen para poder brindar una buena atención a la población con la que ustedes vayan a trabajar. Joa, muchísimas gracias y muchas gracias a cada una de las compañeras. Muchas gracias.